Hamlet se configura como una tragedia centrada en la venganza, donde el espíritu del padre insta al joven príncipe danés a castigar el asesinato perpetrado por su propio tío. Sin embargo, la genialidad de Shakespeare radica en que la trama no se enfoca primordialmente en la ejecución de la venganza, sino en el conflicto interno que atormenta al protagonista. Hamlet emerge como un pensador indeciso, constantemente cuestionándose a sí mismo y al mundo que le rodea, lo que le impide actuar con determinación. En diferentes situaciones, revela su complejidad al actuar de manera libre y hasta sin escrúpulos, pintando un retrato contradictorio. Este personaje melancólico, que duda de la realidad, utiliza la astucia y la elocuencia para contrarrestar sus dilemas internos. Su ambigüedad se manifiesta en la simulación de locura, mascaradas y doble sentido. Estas facetas lo convierten en uno de los protagonistas más intrigantes y versátiles de la literatura mundial. Aunque la obra que lleva su nombre es extensa, se destaca como una de las tragedias más impactantes e inspiradoras de todos los tiempos. En la trama, Hamlet, el príncipe danés, se ve compelido a vengar a su difunto padre, postergando constantemente sus planes de acción. El culpable, el nuevo rey Claudio, se ha casado con Gertrudis, la madre de Hamlet, tras cometer el asesinato. Hamlet trama desenmascarar a Claudio a través de una representación teatral que simula el crimen paterno, buscando provocar una reacción del responsable. La culpabilidad por la muerte de su amada Ofelia, a quien indirectamente afecta al apuñalar al padre de ella, Polonio, añade complejidad a su psique. El desenlace de la obra es catastrófico, con la pérdida de la vida de todos los personajes principales en el último acto. Hamlet personifica la constante reflexión sobre cada acción, siendo su contradicción e interpretación imposible características que lo convierten en una figura literaria moderna de continua fascinación. La obra aborda temas fundamentales como el significado de la vida frente a la muerte, destacando el icónico verso «Ser o no ser, esa es la cuestión». Esta obra maestra se gestó alrededor de 1600, en una Inglaterra que experimentaba un auge político bajo el reinado de la reina Isabel I y un florecimiento teatral en la vibrante ciudad de Londres. A pesar de su extensión excepcional, la obra ya gozaba de gran popularidad durante la vida de Shakespeare. Dada la escasez de documentos de la época sobre el dramaturgo, se ha planteado la interrogante de si algunas de sus obras pudieron haber surgido de otras plumas. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura. La oscuridad de la noche, el espíritu del difunto rey de Dinamarca, el anciano Hamlet, se manifiesta ante los guardias en el castillo de Elsinor. Un escalofrío recorre a los soldados, temerosos de que la figura espectral traiga malas noticias sobre la guerra contra Noruega y su príncipe Fortinbras. A pesar de exigirle al espectro que hable, llegando incluso a amenazarlo con una lanza, la aparición se desvanece sin pronunciar palabra, disuelta por el canto mañanero de un gallo. Los guardias deciden revelarle ese mismo día al joven Hamlet, hijo del difunto rey, la misteriosa visita nocturna. En una reunión de la corte, el nuevo rey Claudio agradece la lealtad de los presentes y expresa su preocupación por la guerra contra Noruega. Mientras tanto, el príncipe Hamlet, sumido en la tristeza y el desencanto hacia el mundo, no ha superado la pérdida de su padre. Además, se horroriza por la falta de escrúpulos de su madre Gertrudis, quien, apenas un mes después de la muerte del rey, contrajo matrimonio con Claudio, hermano y sucesor del difunto monarca. Hamlet acompaña a los soldados en su guardia nocturna, momento en el cual el fantasma de su padre lo llama a un lado. Para su consternación, descubre que el anciano rey no falleció, como se creía comúnmente, a causa de una mordedura de serpiente, sino que fue envenenado por su propio hermano, Claudio. Dado que partió sin recibir los últimos ritos, el espíritu insta a su hijo a vengar su muerte, no obstante, Gertrudis debe ser salvada. Hamlet hace jurar a los guardias que guardarán silencio sobre la aparición. Acto seguido, se apresura hacia Ofelia, su amada, sin pronunciar palabra y con una mirada desesperada. La toma por la muñeca y, sin más, se retira. Previamente, Ofelia se encuentra con su padre, Polonio, el consejero supremo del Estado danés, quien obstaculiza cualquier conexión, prohibiendo todo trato con Hamlet simplemente por ser el heredero legítimo del difunto rey.
Incluso Laertes, el hermano de Ofelia, ha advertido enfáticamente a su hermana sobre Hamlet. Al enterarse del comportamiento extraño del joven con su hija, Polonio concluye que Hamlet debe haber enloquecido debido al presunto amor no correspondido. Decidido, Polonio decide informar a la pareja real. Mientras Polonio conversa con el rey Claudio y la reina Gertrudis, Hamlet aparece de manera inesperada, absorto en la lectura de un libro. Claudio y Gertrudis se retiran, dejando a Polonio tratando de descifrar la supuesta locura de Hamlet. Las respuestas absurdas del príncipe confunden al consejero estatal con su doble sentido y los significados ocultos que parecen albergar. Frente a sus antiguos compañeros de clase, Rosencrantz y Guildenstern, Hamlet se presenta como un espíritu astuto, dándose cuenta de inmediato de que ambos han sido enviados por el rey para observarlo y reportar sobre su comportamiento. La llegada de una compañía teatral a Elsinor, Hamlet toma una decisión crucial. Desea representar el asesinato de su padre ante los ojos de su sucesor, con la esperanza de confirmar las afirmaciones de la aparición nocturna a través de las reacciones del nuevo rey. Tras concebir este plan, se autoinculpa como un indeciso cobarde, incapaz de actuar con determinación incluso frente al asesinato de su progenitor. Simultáneamente, lo asalta la duda de si la aparición podría ser una artimaña del diablo. En cambio, frente a los actores, despliega ingenio y energía, presentándose ante ellos con frenesí, asumiendo sucesivamente los roles de actor y autor, recitando y gesticulando con entusiasmo. Posteriormente, Hamlet propone a los actores la recitación de versos elaborados por él durante la representación, obteniendo su afirmación. El rey y la reina expresan su interés en asistir al evento, indicando que el plan del príncipe parece estar surtiendo efecto. Previamente, Polonio y el rey observan al aparentemente trastornado Hamlet en un encuentro planificado por Ofelia. Se ocultan mientras Hamlet aparece y pronuncia un monólogo que comienza con las célebres palabras, ser o no ser, esa es la cuestión. Hamlet reflexiona sobre el significado de la vida y contempla si el suicidio podría ser la respuesta a las tribulaciones de la existencia humana. Al notar a Ofelia, la insulta, acusándola de seducir a los hombres con brujerías y depravación, y la insta de manera grosera a recluirse en un convento. Poco después, en presencia de la pareja real, Polonio y Ofelia, se lleva a cabo la representación teatral. En este momento, el príncipe Hamlet sorprende a su amada con amabilidades irónicas. Ante la pregunta del rey sobre el título de la obra, Hamlet responde con sarcasmo, la trampa. Siguiendo las indicaciones de Hamlet, los actores dramatizan el asesinato del antiguo rey a manos de Claudio, así como su apresurado matrimonio con la reina Gertrudis. La reacción es impactante. El rey se levanta y abandona rápidamente la sala, seguido por Ofelia, Polonio y otros dignatarios. Claudio ordena a los cortesanos Rosencrantz y Guildenstern llevarse a Hamlet a Inglaterra tan pronto como sea posible. A pesar de sentirse abrumado por remordimientos y arrepentimientos, Claudio no está dispuesto a renunciar al poder y la riqueza. Cuando el rey cae de rodillas para rezar, Hamlet se acerca por detrás, desenvaina su espada y finalmente decide vengar el asesinato de su padre. Sin embargo, la actitud devota del rey lo hace dudar y posponer el acto. Teme que, de hacerlo de inmediato, el alma del monarca pueda ascender al cielo, mientras él busca asegurarse de que arda en el infierno. Impactada por la representación teatral, la reina Gertrudis solicita urgentemente una reunión con su hijo. Polonio, oculto tras una cortina, intenta escuchar la conversación. Sin embargo, Hamlet responde a los reproches de su madre con tal impertinencia que ella interrumpe la charla de inmediato, sintiéndose incluso amenazada. Polonio, deseoso de intervenir, se mueve detrás de la cortina. Creyendo que se trata del rey, Hamlet lo apuñala sin vacilación al exclamar, «una rata». Acto seguido, maldice al rey y reprocha a su madre con acusaciones tan severas que su lealtad hacia Claudio comienza a tambalear. Aunque ella no revela cuánto sabe del crimen o si estuvo involucrada, expone a su esposo el acto de Hamlet, enfatizando que éste actuó en un estado de enajenación mental. El rey está angustiado por temor a ser acusado del asesinato del consejero supremo. Cuando, por orden de Claudio, Rosencrantz y Guildenstern insisten en que Hamlet revele la ubicación del cadáver, reciben burlas y sarcasmo. Esto refuerza el plan de Claudio de deshacerse rápidamente de su sobrino, ya que Hamlet es tan querido por el pueblo que sería riesgoso asesinarlo en Dinamarca.
El príncipe consiente en partir hacia Inglaterra. Antes de su marcha, observa el avance del príncipe Fortinbras de Noruega en su campaña contra Polonia. Hamlet ve en el decidido joven noruego la imagen positiva opuesta a la suya y se propone superar sus eternas dudas y, finalmente, actuar. Durante la travesía, el barco de Hamlet es atacado por piratas. Mediante un rescate, queda en libertad y regresa de manera inesperada a Dinamarca. Tras la muerte de Polonio, su hija Ofelia, que canta y lleva flores en las manos, cae presa de la locura. Por otro lado, su hijo Laertes, completamente furioso y respaldado por una leal tropa, planea una revuelta contra el rey, a quien inicialmente considera como el culpable del crimen. Sin embargo, el rey persuade hábilmente a Laertes de que Hamlet fue el responsable del asesinato de su padre. Juntos, maquinan un plan para eliminar al príncipe. Laertes desafiará a Hamlet a un duelo deportivo, pero en lugar de las típicas espadas sin punta, utilizarán una espada afilada y envenenada, aparentando así que la muerte ocurrió por accidente. En caso de que esta artimaña falle, después del combate, el rey ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenado para refrescarse. Mientras Claudio y Laertes discuten su trama, la reina informa que Ofelia cayó al río mientras recogía flores para una corona y se ahogó. Laertes estalla en llanto. A pesar de que el sepulturero cree que la joven se arrojó al río con intenciones suicidas, recibiendo una sepultura cristiana debido a su nobleza, el hecho de que cante mientras cava la tumba de Ofelia no pasa desapercibido. Hamlet y su confidente, Horacio, observan este acto, aunque ninguno de ellos identifica la tumba en cuestión. Cada vez que el sepulturero saca una calavera, el príncipe realiza conjeturas irreverentes sobre la posible identidad del difunto: un bribón, un cortesano, un pleitista o un especulador de tierras. Hamlet incorpora al sepulturero en la conversación y descubre que una de las calaveras pertenece a Yorick, el antiguo bufón del rey. El príncipe, que tuvo trato personal con el difunto, toma la calavera y reflexiona sobre la fugacidad de la vida humana y la trivialidad de la grandeza y el poder ante la inevitable presencia de la muerte. De repente, Hamlet y Horacio avistan un cortejo fúnebre liderado por Laertes. Por los lamentos de la reina, Hamlet descubre que la difunta es Ofelia. Cuando el clérigo se niega a bendecir a la fallecida, Laertes maldice al príncipe y salta a la tumba de Ofelia, provocando que Hamlet se lance tras él. Se desata una pelea y es necesario separar a los contendientes. Posteriormente, Hamlet confiesa a su amigo Horacio lo sucedido durante la travesía a Inglaterra interrumpida por los piratas. Entró furtivamente en la cabina de Rosencrantz y Guildenstern, leyó y verificó las órdenes del rey para asesinarlo al llegar a Inglaterra. Sustituyó la orden con un sello falso, exponiendo así a Rosencrantz y Guildenstern, a quienes reprocha por su vergonzosa adulación servil. Laertes desafía a Hamlet a un duelo. En medio del enfrentamiento, que tiene a la reina y el rey como testigos, Gertrudis bebe accidentalmente del cáliz de vino envenenado. En el tumulto de la pelea, ambos contendientes intercambian por error las espadas, resultando heridos con el arma envenenada y, por ende, condenados a una muerte inevitable. La reina cae al suelo, sin vida. Laertes, agonizante, le revela a Hamlet la artimaña, y este último, en respuesta, apuñala al rey. La venganza se ha consumado. Horacio expresa su deseo de seguir a su amigo en la muerte y beber también el vino envenenado, pero Hamlet se lo impide. Él debe sobrevivir para narrar a la posteridad los eventos ocurridos en la corte de Dinamarca. En ese instante, júbilo y salvas anuncian la llegada de Fortinbras, el noruego que regresa a casa tras una victoriosa batalla contra Polonia. Hamlet, moribundo, desea que Fortinbras sea designado como el nuevo rey. Aunque esto sucederá, ya que Fortinbras hará valer sus antiguos derechos al trono danés, convirtiéndose en el nuevo gobernante. Hamlet recibe un funeral digno. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, que nos veremos en un siguiente video.